Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Orendain y les doy la bienvenida a Circuitos Listos. El tema que les voy a presentar el día de hoy es el tema del divisor de voltaje. Un divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas. Recordemos que una impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente. Esto siempre y cuando que se aplique un voltaje. El divisor de voltaje consta solo de dos resistencias en serie y un voltaje de entrada. A partir de esto se puede obtener un voltaje de salida equivalente al voltaje de entrada. Los divisores de voltaje son uno de los circuitos más fundamentales en la electrónica. Es por eso que les voy a presentar a continuación un ejemplo de aplicación. Un divisor de voltaje se utiliza para acondicionar una señal a requerimientos específicos, como por ejemplo un control de volumen con una resistencia variable. En realidad, lo que se tiene es un atenuador o divisor de voltaje. El ejemplo que se verá en este tutorial será el de reducir un voltaje de 12 volts a 5 volts, para así alimentar circuitos TTL como por ejemplo con puertas lógicas, flip-flops, entre otros. Antes de pasar al tema de divisor de voltaje, haremos un recordatorio del comportamiento de la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Si nosotros comprendemos esto, no tendremos ningún problema al momento de calcular el divisor de voltaje o de corriente en un circuito. Bueno, a continuación les voy a mostrar los 4 casos fundamentales del comportamiento de la corriente y el voltaje en los circuitos eléctricos. Como primer caso, observamos el comportamiento de la corriente en un circuito serie. En este caso, la corriente será constante en toda la malla. A diferencia del voltaje, en este caso hay una caída de tensión por cada una de las resistencias debido al paso de la corriente. En un circuito paralelo, el voltaje que cae en cada una de las resistencias va a ser el mismo que el de la fuente de voltaje. A diferencia de la corriente, hay una caída de corriente a medida que la resistencia aumenta. A continuación se muestra un resumen de los 4 casos en una tabla. Como podemos observar, la corriente en un circuito serie va a ser la misma. El voltaje en un circuito serie va a estar definido una corriente constante por cada una de las resistencias. Y por último, para calcular la resistencia total en serie va a ser la suma de todas las resistencias. Ahora, para calcular la corriente en un circuito paralelo, en este caso va a estar definido por la corriente que va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esto quiere decir que a medida que la resistencia aumenta, la corriente va a disminuir. El voltaje en un circuito en paralelo se comporta igual al de la fuente de tensión. Para calcular la resistencia en paralelo tenemos esta expresión, siempre y cuando sea un máximo de 2 resistencias a calcular. Pero si tenemos 2 o más resistencias a calcular, utilizaremos esta expresión. Bueno, una vez entendiendo lo anterior, procederemos a ver los conceptos del divisor de voltaje. Lo primero que vamos a observar en este circuito es que es un circuito en serie. Por lo tanto, la corriente que pasa por cada una de las resistencias será la misma, pero el voltaje no será así. Esto es debido a que hay una caída de voltaje por cada resistencia, como se muestra a continuación. En videos anteriores vimos que por ley de voltajes de Kirchhoff, la suma algebraica de todas las tensiones en un circuito será igual a 0, como lo podemos observar. Si nosotros entramos por el negativo de la fuente de alimentación y salimos por el positivo, hay una subida de tensión. Tenemos B. Al momento de entrar por la resistencia 1 y salir por ella, hay una caída de voltaje. De igual forma, al momento de entrar por el positivo de la resistencia número 2 y salir por el negativo, hay otra caída de voltaje. Es por eso que tenemos B menos B1 menos B2 es igual a 0. Sabiendo que el voltaje en esta resistencia va a estar denominado por la corriente que pasa por ella, y el voltaje en la resistencia 2 va a estar determinado por la corriente que pasa por esa misma resistencia,
tenemos las siguientes expresiones, que sería la ley de Ohm. Si nosotros sustituimos el valor de B1 y B2 en esta expresión, tendremos lo siguiente. Utilizando álgebra, podemos determinar la corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2, que la denominaremos ecuación 1. Si nosotros recordamos lo anterior, que el voltaje es igual a la corriente que pasa por todo el circuito, por la resistencia 1, podremos calcular el voltaje que pasa por la resistencia 1. Para ello entonces tenemos que sustituir la ecuación 1 en esta ecuación para poder obtener el voltaje en esa resistencia. Finalmente obtenemos la ecuación 2 para B1. Para calcular el voltaje en la resistencia 2 es muy similar. Simplemente sabemos que el voltaje en la resistencia 2 está determinada por la corriente que pasa por esa resistencia. Vamos a sustituir la ecuación 1, que es la ecuación de la corriente, en esta ecuación. Y finalmente obtendremos esta expresión. A continuación les voy a presentar un ejercicio en el que vamos a calcular el voltaje en la resistencia 3 aplicando el divisor de voltaje. Lo primero que podemos observar aquí es que hay una resistencia de más. Lo que debemos hacer es simplificar el circuito. Si en la tabla anterior vimos que si hay dos resistencias, podemos utilizar esta fórmula para sacar nuestra resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser el resultado de la operación de estas dos resistencias, que tenemos que es 7.3 kilo ohms. Muy bien, teniendo esto, como pueden observar, es el mismo circuito que se presentó anteriormente. Lo primero que podemos ver es que la corriente que va a pasar por estas dos resistencias va a ser la misma. Por lo tanto, sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia 1 más la resistencia equivalente, que nos va a dar un total de 693.64 microamperes. Si queremos determinar el voltaje de la resistencia número 3, debemos saber que la resistencia número 3 va a estar en paralelo con la resistencia equivalente. Por lo tanto, el voltaje que cae en R equivalente va a ser igual al voltaje de cualquier componente que esté en paralelo con R equivalente. Entonces lo que debemos hacer es determinar el voltaje de la resistencia equivalente. Aquí tenemos esta expresión. Lo único que hicimos aquí es sustituir la corriente en esta ecuación. Realizando las operaciones tenemos que nos da un total de 5.063 volts. En conclusión, podemos decir que este circuito nos puede servir para alimentar con puertas lógicas o flip-flops o cualquier otro circuito que requiera de 5 volts. Bueno, a continuación vamos a realizar la simulación en el programa Multisim para verificar los datos obtenidos. Bueno amigos, aquí tenemos la simulación en donde tenemos una corriente de 693.67 microamperes y en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 5.064 volts. Esto quiere decir que nuestro análisis fue correcto. Bueno amigos, les agradezco mucho su visita, espero que les sea de utilidad este tutorial y los invito a suscribirse a mi canal. El siguiente video será el tema del divisor de corriente. Hasta luego.